Navsdini, Gallini, Cagonzini, Cobardini, que no devuelve el dinerini, Fotuto Gallini, que Dodini $200, y los pide de vuelta el Cagonzini. Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Muchachos, Dios santo, semana de introspección, o podría decirse que mes de introspección. Pasaron muchas cosas, muchas vainas. De todas maneras yo no los abandoné, los tuve ahí al pendiente con los shorts, los tuve al pendiente con, bueno, algunos videos en el canal secundario, muy pocos la verdad. Pero ahora sí vamos a intentar sacar más videos, más cerquita, más vainas. Vamos a dejar de darle tanto LOL y vamos a darle ahora sí. Y por eso es que después de casi 2 semanas de el evento más importante en la historia del wrestling, y ya estando más en frío, quiero hablarles de WrestleMania 41 y el arte de ser un fanático de WWE, e incluso el arte de ser fanático de el wrestling. Así que muchachos, en este video vamos a ver muchos apartados, desde mi opinión del evento mucho más centralizada hasta el por qué eventos como este demuestra lo que está dispuesto a soportar un verdadero fan del wrestling. Así que iniciemos lo más pronto posible, o sea ya. Cuenta la leyenda que los cracks que más lloran son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7. ¿Tú qué opinas? Menciona ese pedazo de manco. Un saludo. En este apartado del video vamos a hablar del WrestleMania en sí, vamos a hablar de esas 2 noches. Ya le hice el review a las 2 noches en sí en los shorts, si lo quieren ver está justo ahí. Bueno, les puedo poner acá arribita la etiqueta y todo si ustedes quieren, porque bueno, obviamente somos perezosos y queremos todo rapidín. Pero bueno, en general yo le di un 4,5 a la primera noche y a la segunda noche yo le di un 8 sobre 10. Y ustedes dirán, no, está siendo conformista, eres un mediocre, eres una persona tragadora y así, todos esos objetivos que obviamente les copian a los otros youtubers, ya que ustedes no tienen originalidad. Y yo les digo esto, yo llevo viendo la WWE desde el 2015, desde ese WrestleMania 31 lo llevo viendo y he comido mucho, he consumido demasiada porquería, he visto lo más bajo a lo que se puede caer en una industria como la WWE. He visto a Baron Corbin retirar a Kurt Angle. He visto a Goldberg terminar con el personaje de The Fiend. He visto a Elias versus King Corbin en un WrestleMania. He visto al cáncer personificado en la división Tag Team conocido como el New Day. Unos tipos que son mediocres como luchadores, mediocres como personajes e incluso mediocres como Tag Team. Me consumí prácticamente todos sus reinados, todo lo que tenían que decir, todas sus payasadas, todas sus asquerosidades, me las consumí. Y también me consumí la peor decisión a nivel de booking en la historia del wrestling. Así es, gente, yo hablo de descalificar una celda infernal. Esa sí es la peor decisión en la historia del wrestling. La segunda, ¿saben cuál es? Jey Uso haciendo tapear a Gunther. Y eso es lo que significa este WrestleMania, un repaso total a lo que es ser el fanático de WWE, a lo que es ser un fanático del wrestling. Es momentos muy buenos, momentos muy altos y momentos muy bajos, momentos en los que tú quieres cancelar la suscripción a WWE Network, momentos en los que actualmente quieres cancelar la suscripción a Netflix, momentos en los que tú ya no quieres saber nada más del producto, ni quieres saber absolutamente nada más de ver luchitas, y momentos en los que tú no quieres que una lucha termine. Momentos en los que tú no quieres que un luchador deje de luchar. Momentos como CM Punk versus Roman Reigns versus Seth Rollins, en los cuales tú no quieres que la lucha acabe, tú estás al borde del asiento. Momentos en los que te muestran una promo de CM Punk con This Fire Burns que te pone la piel de gallina, que te hace llorar, que te hace sentir situaciones que ni siquiera una mujer podría hacer. Eso sonó muy virgo, la verdad. Pero la verdad es eso el wrestling, aguantarse momentos de y vivir momentos de éxtasis, de euforia, de manía. Eso es ser un fanático del wrestling. Ese es el arte de ser un fan de la WWE. Una persona que se aguanta la mierda, pero que a su vez
es crítico, una persona que no es conformista, una persona que sabe cuándo algo es criticable, que sabe cuándo atacar y sabe cuándo defender, una persona que no quedó contenta con ese WrestleMania 41, porque aunque prácticamente hubiera probado con mis 2 notas, yo no quedé contento con ese WrestleMania. Me quedo con los buenos momentos, pero si es un evento que son 4 horas la primera noche y 4 horas la siguiente noche, son 8 horas de producto en los cuales la mayoría del tiempo sentí que me estaban faltando al respeto, para luego mostrarme que sí tienen ese potencial. Y eso es lo que duele, que te muestren la cosa más bella posible después de haberte mostrado la cosa más horrible posible. Jey Uso no tiene la culpa de ese buqueo que le dieron. El man hizo un boom. El tipo está en la posición de Daniel Bryan, de Kofi Kingston con la Coffee Mania, incluso de Chris Benoit, pero pues obviamente no está a la altura. Y todo por culpa del buqueo. Triple H demostró en este WrestleMania que es un booker mediocre. Demostró que su equipo es mediocre. O sea, te regala cosas buenas, pero como no es un producto de una sola cosa, sino es un producto de un conjunto de luchas, de una cartelera de varias luchas en un solo pay-per-view, en un solo show semanal, pues es mediocre. No puede aspirar a un 10. ¿Por qué se le dificulta tanto a Triple H aspirar a un 10? Aspirar a un momento de full calidad, porque es verdad, Warhead tiene razón, la mayoría de historias que él llegó al 10 fueron el residuo que dejó Vince McMahon. Y Vince McMahon, la verdad es que nos demostró que era un booker malísimo, pero que a su vez nos regalaba cosas buenas. Ninguno de los dos fueron capaces de mantener una regularidad de calidad. Ni siquiera la era de la actitud no fue capaz, porque la verdad es que se tiraba sus buqueos de mierda. Se tiraba, creo que tenía una historia y todo con Mickie James de llamarla cerda. Tenía una historia en la que le tenían que besar el trasero a Vince McMahon, y tenía sus escándalos que ya todos conocemos. Así que ambos demostraron que cuando uno llega a WWE, cuando uno pasa de NXT a WWE, al main roster, uno se vuelve mediocre, porque uno tiene que contentar a las masas, ¿sí? Triple H se está basando mucho en contentar al mal fanático del wrestling. Es verdad. Si Triple H ve que el Grande Americano y Dragon Lee es una luchaza, dice no, ellos 5 minutos, pero celebración de Jey Uso y entrada media hora. ¿Por qué? Porque Triple H es mediocre. Porque una persona que de verdad aspirara a más no sería capaz de hacer lo que ha hecho. Dominic Mysterio estuvo bien que ganara su título y todo eso, pero si él quiere demostrar que no contenta al mal fanático del wrestling, debe cortar su reinado lo más pronto posible. Igual con Jey Uso, porque uno contenta y ya, pero uno no puede sostener que Dominic Mysterio sea campeón intercontinental por mucho tiempo, y uno no puede sostener que Jey Uso sea campeón mundial de tu empresa por mucho tiempo. Obviamente que no lo pierda contra Logan Paul, porque aunque Logan Paul es 1000 veces mejor luchador que Jey Uso y mejor en el micro, no sería una decisión correcta para los negocios. Y Triple H sabe eso perfectamente. Así que vamos a ir con una reflexión final sobre el ser fanático del wrestling, porque pues parece que este video va para largo. Cuenta la leyenda que los cracks que más lloran son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7. ¿Tú qué opinas? Menciona ese pedazo de manco. Un saludo. Para finalizar el video quiero sacar unas conclusiones más que otra cosa, referentes a que siento que el booker, cuando le toca estar en el main roster, cuando le toca ya las grandes ligas, se hace mediocre por comodidad. ¿A qué me refiero? Ya no toma decisiones en favor del wrestling, en favor de lo que podría ser mejor a nivel de lucha, sino que lo toma a nivel mercantil. Y eso está bien, porque al final del día la WWE y el wrestling es un negocio que mueve muchísimos millones y obviamente da de comer a muchísimas familias. Pero la verdad es que molesta que actualmente sea tan descarado. O sea, en su momento LA Knight tuvo su pop y todo, pero no le dieron todo.
Mientras que Jey Uso tuvo su pop, le dieron un campeonato intercontinental, un Royal Rumble que es muy importante con la cantidad de nombres que habían, y un campeonato mundial pesado haciendo rendir a una de las figuras más importantes de la historia del wrestling como lo es Gunther. Y todo por un afán consumista, todo por un afán de sacar el clip, de sacar el TikTok, incluso sabiendo perfectamente que la gente se va a quejar de ello, sabiendo por completo que esto va a generar repercusión, porque Triple H no solo busca la reacción positiva, sino que busca la reacción más grande posible y la reacción que más le traiga visitas, comentarios y que el producto se hable mucho. Él sabía perfectamente lo que hacía cuando hizo que Jey Uso hiciera tapear a Gunther, sabía lo que se venía, sabía perfectamente qué estaba haciendo. Y me parece incluso irrespetuoso. Listo, es lo mejor para los negocios. Listo, esto hace que más gente hable y hable y hable y comente. Pero es que es irrespetuoso, porque la gente de verdad gastó su dinero y de verdad le metió plata a lo que es ir a WrestleMania. Las entradas en Ticketmaster estaban carísimas, mucho más caras de lo normal. Ya casi que mostrando, mira, te voy a dar un producto mediocre, pero dame como si te estuviera dando un gran producto. Es insultante y me duele que Triple H sea así, porque no es el Triple H que habíamos construido, bueno, o al menos la visión que todo el mundo tenía construida del Triple H de NXT, un Triple H que vela por el wrestling, un Triple H que velaba por buenas luchas, un Triple H que mientras Vince McMahon nos entregaba mal buqueo y malas luchas, ese Triple H nos entregaba buenísimas luchas, buenísimas historias, literalmente sacaba las 5 estrellas que Vince McMahon no podía hacer. Actualmente tenemos las 5 estrellas, Dios santo, tuvimos la lucha TLC que ganó 5 estrellas y la de mujeres también sacó 5 estrellas, algo histórico, pero pues me parece muy triste que Triple H opte por esa visión tan mediocre, que nos regale cosas muy buenas, pero como para compensar nos regale también cosas horrendas. Es como, mira, para que disfrutes más este buen momento te voy a tirar antes unos momentos tan asquerosos y tan insufribles que vas a decir gracias Triple H, gracias por revivir el wrestling que tú mismo mataste, te perdono Triple H. Y eso es a lo que los quiero invitar en este video. La historia del fanático de la WWE y del wrestling siempre ha sido de alguien que se aguanta esos momentos tan horrendos, porque el cariño y el amor que se le tiene a este entretenimiento deportivo es muy grande y no se acaba. Es un amor que supera esas barreras de momentos difíciles. Pero los invito a ser críticos, y ser críticos no es seguir la palabra de Warge al 100%. El mismo Warge los invita a ustedes a tener su opinión y les indica también que la opinión de Warge es de él y es lo que él piensa. Y listo, a veces lo dice como si fuera la verdad objetiva, pero al final del día es una opinión de una persona más. Así como también si ustedes ven a Fallback y les dicen, no, buenísimo todo, me encanta todo, hay momentos malos pero me encanta todo, no se queden así. Fallback y Warge son los dos extremos, para tenerlos en cuenta, para usarlos como herramienta. ¿A qué me refiero? Usar su opinión como herramienta para saber sacar una buena opinión y una buena crítica. ¿Listo? No les estoy diciendo que usen a las personas como herramientas. No descontextualicen. Lo que les estoy diciendo es que por favor sean críticos, sean personas de bien, sí, se puede decir, un buen ciudadano, una buena persona y un buen consumidor de productos de entretenimiento es una persona crítica, que no se deja guiar al 100% por lo que les dicen los demás y tampoco se queda por completo con su propia opinión, sino que se mantiene en un equilibrio en el cual puede disfrutar de las cosas buenas, se puede quejar, bien quejado, de las cosas malas y puede entender que las cosas siempre pueden ir a mejor o a peor. Así que hay que saber cuándo hay que agradecer a Triple H, a Vince McMahon, a la WWE y cuándo nos podemos cagar en el producto. Así que muchachos, muchas gracias por ver este video. Fue muy largo, a su vez fue una forma de desquitarme con todos mis sentimientos que tenía encontrados con la WWE. Obviamente los videos que siguen no son tan largos, más que todo porque bueno, no tengo tanta experiencia como si lo tengo con la WWE. Y además me gustaría que me dejen en sus comentarios sus opiniones. Si a ustedes les parece que yo hablo mucha mierda, pues díganlo, no pasa nada. Al final del día podemos retroalimentar y construir socialmente alguna opinión que al final del día nos mejore a ti y a mí. Así que muchas gracias por ver el video y
Jey Uso no sabe hacer una Spear.